Seguramente te consideras una persona espiritual, o al menos alguien que respeta la idea de una fuerza superior que mueve los hilos de este mundo caótico. Pero hoy tengo que decirte algo que va a incomodarte profundamente. Cada vez que juntas las manos, cierras los ojos y lanzas una petición al cielo, estás cometiendo el acto de arrogancia más grande que un ser humano puede ejecutar. Estás convencido de que tus oraciones son un puente, una conexión sagrada, un diálogo con el creador del cosmos. Pero la realidad es mucho más cruda y lógica, y Albert Einstein lo sabía mejor que nadie. La verdad que te mueres por ignorar es que tus rezos no son más que un monólogo desesperado y vacío contra las leyes inmutables de la física. Tú no estás rezando por devoción, tú estás intentando sobornar al universo. Piénsalo bien por un segundo. Cada vez que pides un milagro, cada vez que ruegas para que una situación cambie o para que el destino se incline a tu favor, lo que realmente estás haciendo es llamar mentiroso al tejido mismo de la realidad. Estás sugiriendo que las leyes que gobiernan las galaxias, el comportamiento de los átomos y la constante de la gravedad deberían detenerse o mutar simplemente porque tú tienes un problema personal. Para Albert Einstein, la mente más brillante que ha caminado sobre este planeta en el último siglo, tu forma de rezar no es un acto de fe, sino una ilusión infantil y egoísta que nace del miedo. Tú no buscas una conexión con lo divino, tú buscas un privilegio especial dentro de las leyes naturales. Quieres ser la excepción a la regla. Quieres que el universo, en toda su magnitud infinita, haga una pausa en su danza perfecta de causa y efecto solo para atender tu pequeña e insignificante urgencia del momento. Y es aquí donde la lógica de Einstein destruye por completo tu zona de confort. Él no veía el universo como un tribunal donde un juez decide quién merece un premio y quién un castigo basado en cuántas veces repites una frase o cuánto lloras en una habitación oscura. Para él, el cosmos es una maquinaria de una precisión tan aterradora y hermosa que la sola idea de que una palabra humana pueda alterar su curso le parecía una falta de respeto a la inteligencia suprema que se manifiesta en la naturaleza. Tú crees que rezar te hace humilde, pero Einstein te diría que creer que el creador del tiempo y el espacio va a cambiar su plan maestro porque tú se lo pediste es el punto máximo del narcisismo humano. Estamos hablando de un hombre que descifró los secretos del tiempo, que entendió que la energía y la materia son dos caras de la misma moneda, y que vio en la armonía de las leyes físicas una mente mucho más vasta que cualquier religión organizada. Cuando tú dices «Dios, ayúdame», Einstein escucha a alguien intentando violar la lógica matemática que sostiene la existencia. Para él, el universo no tiene oídos para tus súplicas porque el universo es, en sí mismo, la respuesta final. No hay errores que corregir, no hay excepciones que otorgar. Si algo sucede es porque una cadena infinita de causas lo provocó, y si algo no sucede, ninguna cantidad de incienso o palabras repetitivas va a forzar la mano de la causalidad. Es una píldora difícil de tragar, lo sé. Te han enseñado desde niño que pedir es el camino, que la insistencia ante lo invisible es una virtud. Pero lo que Einstein plantea es una desconstrucción total de ese concepto. Él nos pone frente a un espejo y nos muestra que nuestra necesidad de rezar es en realidad nuestra incapacidad de aceptar la realidad tal cual es. Es nuestra resistencia a aceptar que somos parte de un sistema perfecto que no necesita de nuestras sugerencias para funcionar. Al rezar para pedir, estás intentando negociar con la gravedad, estás intentando regatear con la entropía. Es como si un solo grano de arena en la playa intentara convencer a la marea de no subir. Es inútil, es ilógico y, sobre todo, es una pérdida de la oportunidad real de entender qué es lo que realmente somos. Einstein no era un hombre sin Dios, pero su Dios no era tu Dios. Su divinidad no se conmovía con promesas ni se aplacaba con sacrificios. Su divinidad era la estructura misma del espacio-tiempo, una estructura que no se rompe por nadie. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de pedir un milagro,
Recuerda que estás desafiando la inteligencia que puso en marcha el Big Bang. Estás asumiendo que tú sabes más sobre cómo debería funcionar el mundo que la propia física que te mantiene con vida. Einstein despreciaba esa visión de la religión porque entendía que el verdadero misterio no se resuelve pidiendo favores, sino observando con humildad la majestuosidad de lo que ya es. La oración de petición es el refugio de quien no quiere entender el mundo, mientras que la lógica es el camino de quien se atreve a mirarlo de frente, sin adornos y sin falsas esperanzas de intervención divina. Estás solo con las leyes de la naturaleza, y según Einstein, esa es la noticia más liberadora y al mismo tiempo más devastadora que jamás vas a recibir. Es momento de dejar de ser el niño que pide dulces al cielo y empezar a ser el observador que se maravilla ante la impecable frialdad de una realidad que no necesita tus oraciones para ser absolutamente perfecta. Para comprender realmente por qué una de las mentes más brillantes de la historia consideraba que la oración tradicional carecía de sentido, debemos alejarnos de nuestras emociones personales y observar los datos fríos de la historia y la psicología. Albert Einstein no llegó a sus conclusiones por un simple capricho intelectual o por un deseo de rebelión contra las instituciones. Lo hizo porque su estructura mental no le permitía aceptar una contradicción lógica en el diseño del universo. Históricamente, Einstein se definía a sí mismo como un hombre profundamente religioso, pero su definición de religión era radicalmente distinta a la que tú y yo escuchamos en las iglesias o templos comunes. Él introdujo al mundo el concepto de la religiosidad cósmica. Para entender esto, debemos remontarnos a sus propias palabras y a las influencias que moldearon su pensamiento, especialmente la figura del filósofo Baruch Spinoza. En el año 1929, cuando el rabino Herbert Goldstein de Nueva York le envió un telegrama preguntándole directamente si creía en Dios, Einstein no dudó en su respuesta. Él dijo que creía en el Dios de Spinoza, un Dios que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Esta distinción es la base de todo su desprecio por la oración de petición. Desde el punto de vista de la física y la lógica que Einstein ayudó a construir, el universo es un sistema estrictamente determinista. Esto significa que cada evento, desde la explosión de una supernova hasta la caída de una hoja de un árbol, o el pensamiento que cruza tu mente en este momento, es el resultado de una cadena infinita de causas y efectos anteriores. En este esquema de la realidad, no hay espacio para el azar y mucho menos para la intervención divina a la carta. La psicología detrás de este pensamiento es fascinante porque nos obliga a cuestionar nuestra propia necesidad de control. Einstein observaba que el ser humano promedio tiende a crear un Dios a su imagen y semejanza, un Dios antropomórfico que tiene sentimientos, que puede sentir ira, piedad o que puede ser persuadido mediante la adulación y el ruego. Pero para la autoridad científica que representaba a Einstein, esta visión era simplemente una proyección de nuestras propias debilidades psicológicas. Él sostenía que el sentimiento religioso más elevado es el que surge al contemplar la estructura del mundo. Una estructura que funciona con una regularidad tal que hace que la intervención de una voluntad externa sea no solo improbable, sino lógicamente imposible. Si el universo es un mecanismo perfecto, la idea de que ese mecanismo pueda ser alterado por el deseo de un individuo es una falla en el entendimiento de cómo funciona la realidad. Por eso, Einstein veía la oración no como un puente con lo divino, sino como un intento erróneo de los seres humanos por tratar de manipular leyes que son inquebrantables. Él argumentaba que la verdadera espiritualidad no consiste en pedir que las leyes de la física se suspendan en nuestro beneficio, sino en tratar de comprender esas leyes para vivir en armonía con ellas. Esta es la autoridad con la que hablaba el profesor Einstein. Una autoridad que no buscaba consolar a las masas, sino elevar la conciencia hacia una comprensión más profunda y menos egoísta de la existencia. Es una invitación a dejar de vernos como el centro del universo para empezar a vernos como una parte pequeña, pero consciente,
de una totalidad asombrosa. Antes de que sigamos profundizando en esta revelación que desafía todo lo que te han enseñado, quiero invitarte rápidamente a que te suscribas y actives la campana, pues estamos desglosando los misterios más grandes de la mente y el cosmos. La ciencia para Einstein era la única forma de verdadera adoración, porque estudiar la física era, en sus propias palabras, intentar leer la mente de Dios. Pero no de un Dios que escucha oraciones, sino de un Dios que escribe leyes matemáticas. Los datos psicológicos sugieren que rezamos para calmar nuestra ansiedad ante lo desconocido, pero la propuesta de Einstein es mucho más valiente. Enfrentar lo desconocido con curiosidad y asombro, en lugar de miedo y peticiones. Él entendía que el sentimiento de maravilla que siente un científico ante un descubrimiento es exactamente el mismo sentimiento que un místico siente ante una visión sagrada. La diferencia radica en que el científico no espera que esa visión cambie el curso del río solo porque se lo pida. El determinismo científico de Einstein es una bofetada a la idea del libre albedrío total y a la utilidad de la súplica. Si todo está escrito en las leyes de la energía y la materia, entonces el acto de rezar es como intentar hablarle a una ecuación matemática para que cambie su resultado. Es simplemente una pérdida de tiempo intelectual. Sin embargo, esto no significa que Einstein fuera un hombre frío o carente de espíritu. Al contrario, su asombro ante la estructura del cosmos era tan intenso que lo llevaba a estados de contemplación que muchos considerarían religiosos. Pero era una religión sin dogmas, sin ritos de súplica y sin la esperanza de un trato especial. Era la aceptación absoluta de la majestad de la lógica pura. Para él, la única oración válida hubiera sido el estudio silencioso y la admiración por la inteligencia que se despliega en el orden natural. Esta perspectiva histórica nos permite ver que su rechazo a la oración no era un ataque a la fe, sino un ascenso hacia una fe mucho más grande. Una que no necesita milagros porque entiende que la existencia misma es el único milagro necesario. Al adoptar esta postura de autoridad, Einstein nos obliga a mirar hacia arriba, no para pedir ayuda, sino para reconocer nuestra propia pequeñez ante la inmensidad de un diseño que no comete errores y que no necesita recordatorios sobre cómo debe funcionar. La lógica es implacable, y para Einstein, la lógica era la voz más clara de lo divino. Si aceptamos la premisa de que el universo es un reloj de una precisión absoluta, entonces debemos enfrentar una conclusión que a la mayoría de las personas les resulta insoportable. Para Albert Einstein, el concepto de la oración de petición no era solo una cuestión de fe errónea, sino un error de cálculo fundamental en la comprensión de la realidad. Imagina por un momento la magnitud de lo que esto implica. Si tú crees que una oración puede cambiar el curso de una enfermedad, detener una tragedia o atraer la fortuna, estás asumiendo, aunque no te des cuenta, que el universo es un sistema defectuoso. Estás diciendo que el creador de las leyes de la termodinámica, el arquitecto de la relatividad y el diseñador de la mecánica cuántica cometió una equivocación y que tú, con tu limitada perspectiva humana, tienes la solución correcta para enmendarla. Einstein veía esto como una contradicción lógica insuperable. Para él, el universo no es algo que se está improvisando sobre la marcha. Es una estructura de leyes que no tienen grietas. Si una sola ley física pudiera romperse por el deseo de un individuo, el cosmos entero se desmoronaría en el caos. La lógica de Einstein era tan afilada como un escalpelo. Si Dios es la suma de las leyes naturales y las leyes naturales son perfectas, entonces pedir un cambio es pedir la imperfección. Es sugerir que el relojero olvidó darle cuerda a una pieza o que una de las manecillas está fuera de lugar. Pero presta mucha atención en lo que viene ahora, porque aquí es donde la mayoría de la gente se pierde y donde la mente de Einstein revela su verdadera profundidad. Pero antes de revelarte este secreto crucial, detente y respira. Mas presta mucha atención en lo que viene ahora. Lo que Einstein descubrió no fue que la espiritualidad no tuviera valor,
sino que la herramienta que la humanidad ha usado durante milenios para conectar con lo divino está fundamentalmente quebrada. El conflicto no es entre ciencia y religión, sino entre la arrogancia del ego humano y la humildad de la razón. Einstein sostenía que cuando un ser humano reza pidiendo algo, está atrapado en una etapa infantil del desarrollo mental. Es como un niño que llora para que la lluvia no arruine su tarde de juego, sin entender que esa misma lluvia es parte de un ciclo vital necesario para la existencia de la vida misma. La lógica del genio nos dice que la verdadera comprensión del mundo requiere que abandonemos la idea de que somos el ombligo de la creación. No somos los directores de la orquesta. Somos, en el mejor de los casos, un instrumento que debe aprender a estar afinado con el resto de los músicos. Einstein encontraba una belleza casi mística en la inmutabilidad de las leyes físicas. Para él, que 2 más 2 siempre sean 4, o que la luz viaje a una velocidad constante en el vacío, era la prueba máxima de una inteligencia superior. ¿Por qué querrías cambiar una perfección matemática por un capricho personal? El error de cálculo de la fe tradicional es creer que el silencio del universo ante nuestras súplicas es una señal de indiferencia o de ausencia. Einstein argumentaba todo lo contrario. Ese silencio es la señal de que el sistema ya es perfecto y que no necesita ajustes. La oración, en su forma convencional, es un intento de introducir ruido en una sinfonía perfecta. Cuando analizas este pensamiento desde una perspectiva analítica, te das cuenta de que Einstein estaba protegiendo la majestuosidad de lo divino mucho más que los propios religiosos que lo criticaban. Él no podía aceptar a un Dios que fuera un títere de los deseos humanos. Su Dios era demasiado grande, demasiado vasto y demasiado coherente para dejarse influenciar por palabras dichas desde el miedo o la carencia. Por eso, el conflicto lógico se resume en una pregunta que te hago directamente a ti. ¿Qué es más sagrado? ¿Un milagro que rompe las leyes naturales para salvar a uno solo o la ley natural que se mantiene firme para sostener a todos? Para la mente de Einstein, la respuesta era obvia. La lógica no es el enemigo de la maravilla, es su lenguaje más puro. Él veía la ciencia como la única forma real de adoración, porque es la única actividad humana que intenta entender las reglas del juego sin tratar de hacer trampa. Rezar para que algo cambie es intentar hacer trampa en el juego de la existencia. Estudiar la mente de Dios a través de la física es aprender a jugar con maestría y gratitud. Este es el punto donde la mayoría de las personas se siente ofendida, porque duele aceptar que nuestras palabras no tienen el poder de doblar la realidad. Pero en ese dolor hay una libertad inmensa. Al entender que el universo no puede ser manipulado, dejas de ser un mendigo cósmico y te conviertes en un observador consciente. Einstein no quería quitarte la fe en la trascendencia, quería quitarte la fe en la magia barata para que pudieras ver el milagro real, el hecho de que el mundo es comprensible. Ese es el verdadero secreto que la lógica nos entrega. No necesitamos que las leyes cambien, necesitamos que nuestra comprensión se eleve para estar a la altura de esas leyes. La inutilidad de la oración de petición no es una sentencia de muerte para el espíritu, es el nacimiento de una nueva forma de conciencia donde la razón y el asombro caminan de la mano, reconociendo que el orden del cosmos es más sabio que cualquier deseo que podamos formular. Confieso que durante mucho tiempo yo también miré esta visión de Albert Einstein como algo gélido, casi carente de alma. Me preguntaba, con una mezcla de escepticismo y temor, ¿dónde queda el consuelo en los momentos de oscuridad absoluta si aceptamos que el universo es solo una maquinaria matemática indiferente? ¿Qué nos queda cuando el dolor nos quiebra y no hay un oído divino que recoja nuestras lágrimas? Me sentía solo frente a la inmensidad de un cosmos que parecía una oficina de contabilidad perfecta, pero vacía. Sin embargo, algo cambió en mí cuando dejé de leer sobre Einstein y empecé a leer a Einstein. Al sumergirme en sus cartas personales y en sus reflexiones más íntimas, descubrí algo transformador que me hizo cuestionar mi propia sensibilidad. Me di cuenta de que mi percepción estaba nublada por un prejuicio cultural, la idea de que la frialdad de la lógica
es opuesta al calor de la esperanza. Pero yo estaba equivocado. Einstein no era un hombre frío. Era en realidad un ser profundamente humilde, dotado de una sensibilidad que pocos de nosotros logramos alcanzar. Él mismo se describía con una metáfora que cambió por completo mi perspectiva. Decía que somos como un niño pequeño que entra en una biblioteca gigante, llena de libros escritos en idiomas que no puede comprender. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros, pero no sabe quién ni cómo, y solo percibe un orden misterioso en la forma en que están dispuestos. Esa imagen me golpeó con una fuerza que no esperaba. Entendí que lo que yo llamaba rezar era, en realidad, mi propia arrogancia disfrazada de piedad. Yo quería entrar en esa biblioteca y exigir que se cambiaran los capítulos de mi vida a mi antojo. Pero Einstein me enseñó que la verdadera grandeza consiste en quedarse quieto, observar los lomos de los libros y maravillarse por el simple hecho de que el orden existe. Pasé por un proceso de desconstrucción personal muy intenso. Al principio sentí un vacío, como si me hubieran quitado una red de seguridad, pero después esa soledad del genio que tanto me asustaba se convirtió en una libertad que nunca antes había experimentado. Comprendí que cuando yo rezaba pidiendo favores, estaba atrapado en un ciclo infinito de ansiedad y negociación. Estaba siempre esperando un resultado, siempre midiendo el éxito de mi fe en función de si mis peticiones eran concedidas o no. Y eso, amigos, es una prisión emocional. Einstein me ofreció la llave de esa celda. Él me mostró que el universo no me debe nada, pero que yo se lo debo todo a él, por el simple privilegio de ser testigo de su armonía. Mi visión cambió de manera radical. Dejé de mirar al cielo para pedir y empecé a mirar al cielo para entender. La oración de Einstein, que ahora es también la mía, es el deslumbramiento puro. Es ese nudo en la garganta que sientes cuando ves una fotografía de una nebulosa lejana o cuando comprendes la complejidad de una célula humana. Ese sentimiento no es menos sagrado que un salmo, es de hecho mucho más honesto. Yo empecé a notar que mi paz mental ya no dependía de que el mundo se ajustara a mis deseos, sino de que mi mente se ajustara a la realidad. Y aquí es donde quiero que te detengas conmigo por un momento. Mas presta mucha atención en lo que viene ahora, porque esta es la esencia del tabú que hemos roto juntos. El secreto que Einstein guardaba no era la negación de lo sagrado, sino la expansión de lo sagrado a todas las cosas. Yo entendí que la soledad del genio no es un aislamiento triste, sino una soledad compartida con la totalidad del cosmos. Cuando dejas de pedir, finalmente empiezas a escuchar. Y lo que escuchas no es un sí o un no a tus caprichos, sino el zumbido constante de una creación que funciona sin errores. Esta nueva espiritualidad que he adoptado, inspirada en esa lógica implacable, me ha traído un tipo de paz que ningún ritual religioso tradicional pudo darme jamás. Es la paz de la aceptación absoluta. Es saber que, pase lo que pase, soy parte de un diseño inteligente que trasciende mi ego y mis miedos. Einstein decía que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Yo me sentía ciego y ahora a través de sus ojos empiezo a vislumbrar una luz que no necesita de milagros para brillar. He aprendido que la humildad no es arrodillarse para pedir, sino ponerse de pie para observar con respeto. Esta transición íntima me ha permitido ver que el universo es un hogar mucho más acogedor cuando dejas de intentar que sea tu sirviente. Al final del día, la soledad desaparece cuando te das cuenta de que tú eres una de las formas en que ese gran diseño se piensa a sí mismo. Y esa, para mí, es la revelación más grande de todas. No somos mendigos en las puertas de un palacio celestial, somos los invitados de honor que han olvidado observar la belleza de las paredes porque están demasiado ocupados pidiendo más comida. Einstein nos devuelve la vista, nos devuelve la capacidad de asombrarnos sin condiciones. Y en ese asombro, en esa falta de peticiones, encontré una conexión con lo absoluto que es, por definición, invulnerable a la decepción. Ya no necesito que las leyes de la física se rompan por mí, porque he descubierto que vivir dentro de ellas
es el regalo más grande que jamás pude haber recibido. Llegar a este punto del camino requiere una valentía que no todos poseen, porque implica romper el último y más sagrado de los tabúes, la idea de que somos especiales para el universo. Yo mismo tuve que enfrentarme a este espejo roto y aceptar que mi necesidad de que una fuerza superior me escuchara era, en realidad, un grito de mi propio ego tratando de no desaparecer. La gran ruptura que Einstein nos propone, y que yo he terminado por abrazar como una verdad liberadora, es que el universo no nos debe absolutamente nada. Esta es la desconstrucción final. Estamos acostumbrados a una espiritualidad de intercambio, una especie de comercio celestial donde damos rezos a cambio de protección o sacrificios a cambio de éxito. Pero cuando eliminas esa transacción, lo que queda es algo mucho más puro y aterradoramente hermoso. Lo que queda es la religiosidad cósmica. He descubierto que, al abandonar la petición, no me quedé vacío, sino que me llené de una presencia mucho más real. Imagina por un momento que dejas de ser el protagonista de una tragedia que implora al director que cambie el guión, y te conviertes en el espectador que se maravilla por la perfección de la obra, incluso en sus escenas más tristes. Esa es la verdadera paz. Einstein decía que el individuo siente la futilidad de los deseos y aspiraciones humanas y percibe la nobleza y el orden maravilloso que se manifiestan tanto en la naturaleza como en el mundo del pensamiento. Y yo he sentido eso. He sentido cómo, al callar mis ruegos, el estruendo de mi ansiedad comenzó a desvanecerse. El tabú que hemos roto hoy es la creencia de que la oración es para cambiar el mundo. La realidad es que la única función de la oración, si es que queremos seguir llamándola así, es cambiarnos a nosotros mismos. Es una herramienta de calibración mental. Cuando dejas de pedir favores, finalmente tienes el silencio necesario para escuchar la armonía de las esferas, esa música matemática que Einstein escuchaba en cada ecuación. Es una liberación total. Ya no tienes que vivir con la decepción de una oración no contestada, porque entiendes que no hay nadie ignorándote, sino que hay un sistema perfecto funcionando exactamente como debe funcionar. El clímax de esta información es entender que la espiritualidad de Einstein no es una negación de Dios, sino una elevación del concepto de Dios hacia algo tan vasto que nuestras palabras humanas no pueden alcanzarlo. Es aceptar nuestra pequeñez no con humillación, sino con el orgullo de pertenecer a algo tan magnífico. Yo me siento más conectado con el todo ahora, sabiendo que soy parte de una ley inmutable, que cuando creía que podía convencer al destino de que hiciera una excepción conmigo. Es un cambio de paradigma que te quita el peso de tener que negociar con el infinito. Te das cuenta de que el milagro no es que el sol se detenga, sino que el sol salga cada mañana con una precisión que desafía cualquier duda. Al aceptar la inutilidad de la petición, recuperas tu poder personal. Dejas de esperar una salvación externa y empiezas a actuar dentro del marco de lo posible, con una mente clara y un corazón tranquilo. Esta es la verdad que ha estado oculta bajo capas de dogma y miedo. No necesitas que el universo te escuche, porque tú ya eres el universo escuchándose a sí mismo. No necesitas pedir luz, porque tu propia conciencia es parte de esa luz cuántica que Einstein tanto estudió. Es una revelación que te devuelve la responsabilidad de tu propia paz. Si has llegado hasta este momento conmigo, si has sentido cómo ese nudo en el pecho se afloja al entender que el orden es más sabio que tus deseos, entonces ya no eres la misma persona que comenzó a ver este video. Has cruzado el umbral de la superstición hacia la madurez espiritual. Y es precisamente por eso, porque sé que eres parte de esa minoría que busca la verdad por encima del consuelo barato, que quiero pedirte algo importante. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones ahora mismo. Mi propósito aquí es seguir desenterrando estas verdades incómodas pero transformadoras sobre la mente, la filosofía y la ciencia. Y no quiero que te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones. Además, quiero que dejes un comentario aquí abajo con total honestidad.
¿Prefieres vivir en una mentira que te consuela o abrazar una verdad que te libera de la necesidad de pedir? Tu respuesta me ayudará a guiar nuestras futuras exploraciones en este viaje hacia la mente humana. Porque una vez que comprendes que la lógica de Einstein no es un desierto, sino un océano de orden y belleza, ya no hay vuelta atrás. Has roto el tabú. Has dejado de ser un mendigo cósmico para convertirte en un observador de la eternidad. La paz que buscas no está en la respuesta a tu oración, sino en la comprensión de que nunca necesitaste pedir nada para ser parte del milagro más grande, la existencia misma. ¿Qué harás ahora que sabes que el universo no tiene oídos, sino leyes, y que esas leyes son tu verdadera casa? La respuesta a esa pregunta es el comienzo de tu verdadera libertad. Ahora que hemos desmantelado juntos la ilusión de la oración de petición y hemos caminado por los pasillos de la mente de Albert Einstein, te encuentras frente a una encrucijada que define tu destino intelectual. Tienes ante ti dos caminos muy claros. Puedes elegir cerrar este video, ignorar todo lo que hemos analizado y regresar a la comodidad de tratar al universo como si fuera un genio de la lámpara que está obligado a cumplir tus deseos si tan solo usas las palabras adecuadas. Puedes seguir ignorando las leyes de la realidad y vivir en ese estado de ansiedad constante donde cada silencio del cielo se siente como un abandono o un castigo. O puedes tomar la decisión más valiente de tu vida. Puedes adoptar la postura de un verdadero místico científico. Puedes decidir, a partir de este segundo, que vas a sustituir el pedido desesperado por la observación consciente. Einstein no quería robarte tu espiritualidad. Él quería darte una que fuera digna de la inmensidad del cosmos, una que no se desmoronara ante la primera tragedia, porque no depende de resultados favorables, sino de la comprensión de un orden superior. Se trata de aceptar el desafío de ser un adulto espiritual. Significa que, la próxima vez que sientas esa necesidad impulsiva de clamar a los cielos para que algo cambie, te detengas, respires y busques el silencio del entendimiento. Reconoce la belleza matemática de tu propia existencia y entiende que el hecho de que estés aquí, procesando estas ideas, es ya el milagro más grande que podrías recibir. El universo no es un sirviente al que le das órdenes, es un templo de leyes inmutables donde tú eres el invitado de honor. Si este viaje hacia la lógica de Einstein te ha hecho cuestionar algo profundo, o si sientes que tu visión del mundo acaba de cambiar para siempre, demuéstralo ahora mismo dejando tu like en este video. Es la forma en que le dices al algoritmo que este tipo de contenido profundo y transformador es el que realmente importa. Y antes de que terminemos esta reflexión, quiero pedirte algo muy personal. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás acompañando este despertar. Me fascina saber desde qué rincón del planeta estás conectando con estas ideas universales que no conocen fronteras. Saber que estamos unidos por la curiosidad en diferentes países me confirma que la religiosidad cósmica de la que hablaba Einstein es real. Así que, cuéntame, ¿en qué ciudad o país te encuentras ahora mismo? El conocimiento es una herramienta de doble filo. Una vez que sabes la verdad, ya no puedes fingir ignorancia. Einstein nos dejó un legado que es un mapa hacia la libertad emocional. Nos enseñó que no necesitamos negociar con el destino porque somos parte de él. Al entender que el universo no puede ser manipulado, te liberas de la culpa de las oraciones que no fueron atendidas y de la arrogancia de creer que tus éxitos son favores especiales. Te conviertes en un ser soberano que opera dentro de la realidad, no en su contra. Recuerda siempre que el reloj del cosmos es perfecto, no se detiene, no se equivoca y sobre todo no va a girar al revés solo porque tú se lo pidas. Pero en lugar de ver eso como una tragedia, míralo como la mayor de las certezas. Puedes confiar en la gravedad, puedes confiar en la luz, puedes confiar en la causa y el efecto. Esa es la fe de Einstein, una fe que no necesita templos de piedra, porque encuentra su altar en cada átomo y en cada galaxia. Tu vida es un fragmento de una sinfonía eterna, y tu único deber es aprender a escucharla. No desperdicies tu energía,
tratando de cambiar la partitura. Mejor dedica tu vida a entender la música. El hombre que se maravilla ante el orden del mundo está mucho más cerca de lo divino que aquel que solo se arrodilla por miedo o interés. Hoy has roto las cadenas de una creencia limitante y has reclamado tu lugar en la biblioteca infinita de la creación. Lo que decidas hacer con este conocimiento a partir de ahora es lo que determinará si vives como una víctima del azar o como un observador de la eternidad. La lógica es el lenguaje de Dios y hoy has empezado a hablarlo con fluidez. No busques más señales externas, porque tú eres la señal. Tú eres la prueba de que el universo es capaz de contemplarse a sí mismo a través de la razón. Vive con esa dignidad, vive con ese asombro y sobre todo, vive con la paz de saber que todo está exactamente donde debe estar. El viaje hacia la verdad nunca termina, pero hoy has dado el paso más importante de todos. Gracias por permitirme ser parte de este proceso de revelación y por atreverte a mirar más allá de lo evidente. Nos vemos en la próxima exploración del misterio más grande de todos, nosotros mismos.